las contraindicaciones absolutas de la fibrinolisis, que son muchísimas. Encontramos aquí pues, desde síntomas leves o que haya una rápida mejoría del cuadro, antecedentes personales de hemorragia intracraneal, posible hemorragia subaracnoidea, son muchas. En definitiva, las contraindicaciones son fundamentalmente que tengamos un paciente que se encuentre inestable, que tengamos un paciente que presente un sangrado activo o un sangrado en un periodo de tiempo previo al cuadro de unos 3 meses aproximadamente, y en definitiva un paciente que vaya a tener alto riesgo de sangrado, por ejemplo que esté en tratamiento con anticoagulantes. Luego también, aunque no son contraindicaciones absolutas, normalmente se suele evitar este tipo de terapia en los casos en los que haya un embarazo, parto o lactancia en los 10 días previos al cuadro. Pero en definitiva, las ideas claves con las que hay que quedarse por las contraindicaciones de la fibrilisis son esas: que tengamos un paciente que no esté estable, que tengamos un paciente que tenga un sangrado activo o que tenga alto riesgo de sangrado, y que tengamos un paciente que se encuentre en periodo de gestación, de parto o de lactancia. Pues bien, ¿qué hacemos en el caso de que tengamos un accidente isquémico transitorio? Que como hemos dicho anteriormente, si recordáis, el accidente isquémico transitorio es el que en la práctica clínica se suele resolver dentro de la primera hora. Lo que nos interesa es saber cuál es el riesgo de que este accidente isquémico transitorio sea la antesala de un ictus, es decir, qué riesgo hay de que el paciente que ha sufrido una AIT pueda desarrollar posteriormente un ictus. Entonces, para ello utilizaremos la escala ABCD, que nos permite valorar este riesgo, en la cual pues, se valoran diferentes parámetros, como por ejemplo la edad del paciente, que exista hipertensión después del cuadro de accidente isquémico transitorio, las afectaciones del lenguaje, déficits motores, la duración del propio cuadro, que exista diabetes, etc. Así, normalmente cuando tengamos en esta escala resultados de 4 puntos o más, o tengamos una duración del cuadro de más de 4 horas, o se dé una repetición de más de 2 episodios en una misma semana, o tengamos un aumento en la gravedad o en la duración de los episodios, se recomienda el ingreso del paciente. Y una vez que se ingresa el paciente, realizamos antiagregación con aspirina 300 miligramos. Se recomienda una valoración por neurología en menos de 24 horas y también una valoración de riesgo cardiovascular. Y en el caso de que tengamos una fuente cardioembólica, anticoagular. Los casos de AIT que según esta escala pues tengan un bajo riesgo, en general el procedimiento a llevar es el mismo, se va a antiagregar al paciente, lo que pasa es que se puede demorar un poco más lo que es la valoración por neurología y el estudio de riesgo cardiovascular, pero en definitiva lo único que varía es el tiempo con el que se va a llevar a cabo esta serie de medidas en función de si es de alto riesgo que requiere ingreso o si es de bajo riesgo. Bien, ¿y qué hacemos con los ictus que tengan un tiempo de evolución superior a las 6 horas, que era la hora límite a la que nosotros o la que nosotros poníamos el margen para activar o no activar el código ictus? O bien en el caso de aquellos cuadros que tengan un comienzo indeterminado, pues como hemos dicho anteriormente, tenemos que informar de todos los ictus que tengan un tiempo de evolución inferior a las 24 horas. Porque luego serán los propios neurólogos los que, en función de la situación del paciente y en función de los resultados de las pruebas de imagen, pues decidan si se puede beneficiar de algún tipo de terapia de reperfusión. En el caso del ictus del despertar, como no podemos saber con exactitud si el comienzo de los síntomas ha sido media hora antes de despertarse el paciente o 6 horas antes de despertarse, entonces lo que hacemos es activar el código ictus y registrar en la historia la última hora a la que el paciente fue visto sin el déficit neurológico, esto objetivado por testigos. Y luego, en función de si en la TAC se observa zona de penumbra o no, pues se puede valorar una ampliación de la ventana terapéutica de hasta 6-12 horas. 24 48 horas incluso en el caso de que se encuentre afectada la zona posterior, como vimos en el caso de la trombectomía. ¿Y qué es la zona de penumbra? Pues la zona de penumbra es una zona de tejido cerebral que se encuentra afectado pero que es potencialmente viable y que tiene un flujo sanguíneo que es variable. Así hay diferentes ventanas para recuperar la zona de penumbra, ya sea para la reperfusión, ya sea para facilitar la supervivencia de las neuronas o para facilitar la recuperación funcional del paciente. Así que bueno, aquí a modo de resumen pues tenemos este algoritmo para dejar claros los conceptos más importantes. Así que si nos encontramos ante un paciente con focalidad neurológica o con una clínica de ictus y
tenemos una puntuación de ranking de 2 puntos o menos y un tiempo de evolución inferior a 6 horas, pues un ictus del despertar, activamos el código ictus. En el caso de que nos encontremos en urgencias, solicitamos la valoración por neurología, que debe realizarse en menos de 15 minutos, y pedimos las pruebas de imagen, que es la TAC, que se debe realizar en menos de 20 minutos desde que el paciente entra por urgencias e interpretada en menos de 45 minutos. Y luego valoraremos si el paciente tiene criterios o no tiene criterios para la fibrinolisis. En el caso de que tenga criterios para la fibrinolisis, en función del tiempo de evolución y en función de las contraindicaciones que pueda presentar, nos plantearemos si puede realizarse intravenosa o intraarterial, y posteriormente traslado a UCI con las medidas generales que hemos visto anteriormente y antiagregación y anticoagulación en función de la etiología. Que no podemos incluirlo dentro de lo que sería el código ictus, realizamos aún así un estudio de imagen con TAC, y en función de los hallazgos que nos encontremos, si nos encontramos una hemorragia cerebral, pues valoración por neurocirugía, y en el caso de que nos encontremos un ictus isquémico pero ya pasado, pues las medidas generales, medidas de recanalización o terapias de recanalización en función de los hallazgos en las pruebas de imagen y del tiempo de evolución, antiagregación y anticoagulación en función de la etiología y el ingreso del paciente en las unidades correspondientes. Por último, 4 detalles acerca de la situación en la que nos encontramos de la pandemia por el COVID-19. Entonces, ¿cómo ha repercutido la pandemia en el abordaje de este tipo de cuadros? Pues en primer lugar, hay que tener en cuenta que el ictus no parece ser una complicación, o al menos no una de las complicaciones principales por la infección por COVID-19. Sí se ha demostrado que si hay antecedentes personales de ictus, la mortalidad por COVID se puede multiplicar hasta por 3. Y lo que sí se ha comprobado es que la atención a los pacientes con ictus se suele estar demorando. ¿Por qué? Pues se desconoce si es por el miedo de los propios pacientes a avisar a los servicios de emergencia cuando presentan un cuadro de estas características, por miedo al contagio del virus, o porque la situación en la que nos encontramos, en la que tenemos un sistema sanitario que se encuentra saturado, hace que se demore mucho más la atención al paciente. En cualquier caso, esos son los 3 puntos o 3 detalles a destacar sobre el ictus en la situación de pandemia en la que nos encontramos. Así que, como conclusión, definir que el ictus es una patología tiempo dependiente, por lo tanto es importante identificarlo pronto, para que de esta forma el paciente se pueda beneficiar de terapias de reperfusión que se pueden dar en fase aguda y que mejoran mucho el pronóstico del paciente. Conocer cuáles van a ser las escalas que vamos a utilizar para la activación del código ictus, tanto las escalas de déficit neurológico como Cincinnati y NIS, como la escala de autosuficiencia, que es de ranking. Conocer cuáles van a ser los tiempos en los cuales vamos a poder activar el código ictus y cuáles van a ser los tiempos en los cuales podemos utilizar un tipo de terapia de reperfusión u otra. La importancia del control de la tensión arterial, que debemos de tener claro que la tensión arterial o la hipertensión es fisiológica y reactiva en el ictus, pero que a partir de determinados valores debe de ser controlada. Y por último, la utilización de antiagregación y anticoagulación como terapias que el paciente se puede beneficiar de ellas tanto en fase aguda como en tratamientos que se van a dejar puestos al alta. Aquí os dejo unas preguntas de autoevaluación para ver si os han quedado claros algunos conceptos sobre el código ictus. Son muy fáciles y no vais a tener problemas para resolverlas. Aquí tenemos 2 más. Y nada, agradeceros a todos vosotros vuestra atención. Y termino aquí con un gráfico de un folleto que elaboró la Junta de Andalucía, dirigido sobre todo a la población general, pero que también nos puede ser útil a los profesionales sanitarios, con los 3 signos típicos con los que debemos de sospechar el ictus y que hemos repasado antes en la escala de Cincinnati, que es la debilidad en la cara o la simetría facial, la caída de las extremidades y el trastorno del lenguaje. Así que gracias por vuestra atención y un saludo.